Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante y deja un me gusta para hacernos saber que estás disfrutando las historias. Ricardo Montes, el rey del acero y el hielo, atravesaba el barrio más pobre de la ciudad, un lugar que despreciaba. De pronto, una voz frágil y dulce atravesó el ruido. Cantaba una melodía imposible. La canción de cuna que él compuso para su pequeña Lía, desaparecida hace una década. Su corazón, muerto por años, latió con una violencia brutal. ¿Quién era esa niña? ¿Y cómo conocía el único secreto que podía destruirlo? El sol de la tarde golpeaba con dureza el laberinto de callejuelas sin pavimentar, levantando un polvo que se adhería a la carrocería impoluta de su sedán de lujo. Ricardo Montes odiaba aquel lugar con cada fibra de su ser. Representaba el fracaso, la debilidad, todo lo que él había erradicado de su vida. Estaba allí por una mera formalidad, una última inspección visual antes de que las excavadoras de su conglomerado, Acero Montes, convirtieran aquel nido de miseria en la base para una nueva y brillante torre de oficinas. Un monumento más a su poder. Mientras su chofer esperaba, él caminaba con pasos firmes y decididos. Su traje de miles de dólares, una armadura contra la pobreza que lo rodeaba. Su mente ya estaba en la próxima reunión, en el próximo acuerdo multimillonario. Fue entonces cuando la escuchó. Una voz infantil, clara como un arroyo de montaña, se elevó por encima del murmullo de la vida del barrio. La melodía era suave, íntima, una nana que hablaba de estrellas guardianas y sueños seguros. Ricardo se detuvo en seco. El mundo a su alrededor se desvaneció. El calor, el polvo, los rostros anónimos, todo desapareció. Solo quedó la canción. No era una canción cualquiera, era su canción, la que había tarareado noche tras noche junto a la cuna de Lía, su hija. Una melodía que nació de su amor y murió con su desaparición 10 años atrás. Nadie más en el mundo la conocía. Ni siquiera su exesposa la recordaba con claridad. Era un santuario privado, un secreto enterrado bajo una década de dolor y cinismo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Giró sobre sus talones, sus ojos de un gris gélido buscando el origen del sonido. La vio al final de un callejón, sentada en el escalón de una casa humilde con la pintura desconchada. Era una niña de unos 8 años, con el cabello oscuro y enredado y unos ojos grandes y serios que parecían contener una sabiduría ancestral. A su lado, una anciana de aspecto frágil la observaba con una mezcla de ternura y preocupación. La niña cantaba para una muñeca de trapo, ajena a la tormenta que acababa de desatar en el alma del hombre más poderoso de la ciudad. Ricardo avanzó hacia ella, sus pasos resonando en el silencio que se había creado en su cabeza. Se detuvo frente a la niña, su sombra la cubrió por completo. ¿Dónde escuchaste esa canción? Su voz no fue un susurro, sino una orden, cargada de una autoridad gélida que solía congelar a juntas directivas enteras. La niña levantó la vista, sin una pizca de miedo, solo una serena curiosidad. Sus ojos se encontraron con los de él. «Me la enseñó mi abuela», respondió con una voz suave pero firme. Señaló a la anciana, que se esforzaba por ponerse en pie, apoyándose en la pared. Ricardo dirigió su mirada fulminante hacia la mujer, Isabel. «¿Y usted? ¿De dónde la sacó?» Isabel tosió, una tos seca y débil. «Es solo una vieja canción familiar, señor. No pretendíamos molestar».
Pero Ricardo no escuchaba excusas. El shock inicial daba paso a una furia helada. ¿Era una estafa? ¿Un truco cruel para sacarle dinero, hurgando en la herida más profunda de su vida? «Esa canción no es suya», siseó, inclinándose ligeramente. «Quiero saber la verdad. Ahora». Fue entonces cuando la niña Ana se puso de pie. Se interpuso entre el magnate y su abuela, un pequeño escudo de valentía. «No queremos su dinero, señor», dijo, su voz sorprendentemente madura. «Mi abuela dice que el tiempo de un hombre importante es lo más valioso que tiene. Y ella tiene una historia que contar, una historia importante. Quiero comprarle una hora». Ricardo parpadeó, desconcertado por primera vez. Había anticipado súplicas, lágrimas, una mano extendida. No una transacción comercial. ¿Comprar mi tiempo? Una risa seca y sin alegría escapó de sus labios. «No seas ridícula». «Le pagaré», insistió Ana, abriendo su pequeña mano para mostrar un par de monedas gastadas y un billete arrugado. «Esto es todo lo que tenemos. Por favor». Es sobre la canción. La absurda propuesta, la seriedad en los ojos de la niña y el eco persistente de la melodía crearon una fisura en su armadura. Por un instante vio un destello de la tenacidad de Lía en la mirada de esa desconocida. Sacudió la cabeza, recomponiéndose. Era un truco. Tenía que serlo. «El tiempo no se vende, niña. Y el mío, ciertamente, no está muy a la venta para cuentos de viejas. Guárdate tu dinero. Lo necesitarás cuando demuelan este lugar». Se dio la vuelta y se marchó, sin mirar atrás. Cada paso era una reafirmación de su control, de su poder. Se subió a su coche, la puerta cerrándose con un sonido sordo que lo aisló del mundo exterior. «Arranca», le ordenó a su chófer. Mientras el coche se alejaba, la figura de la niña se hacía más pequeña en el retrovisor. Pero la melodía imposible seguía resonando en su mente, más fuerte y clara que nunca. Un fantasma que había vuelto para atormentarlo. Intentó descartarlo como una extraña coincidencia, un eco casual. Pero la melodía era idéntica. Y eso, Ricardo Montes lo sabía, no podía ser una simple casualidad. El regreso al pináculo de su imperio fue como despertar de una pesadilla para caer en otra. En su ático, un santuario de silencio y cristal con vistas a una ciudad que se postraba a sus pies, Ricardo Montes no encontró paz. La melodía infantil se había alojado en su mente como un virus, repitiéndose en un bucle infinito que ninguna distracción lograba acallar. Cada nota era un eco de un pasado que había intentado sepultar bajo capas de éxito y frialdad. El lujo que lo rodeaba, antes un símbolo de su victoria, ahora se sentía vacío, casi obsceno. La imagen de los ojos serios de la niña lo perseguía, superponiéndose al rostro sonriente de su propia Lía en los pocos retratos que aún conservaba. La incertidumbre era un veneno que no estaba acostumbrado a tolerar. A la mañana siguiente, con una precisión quirúrgica que ocultaba su tormenta interior, convocó a Marcos, su jefe de seguridad. Un hombre discreto y eficiente que había estado a su lado durante 15 años. «Quiero un informe completo», dijo Ricardo, su voz desprovista de emoción, mientras observaba el pulso de la ciudad desde su oficina en el piso más alto de la Torre Acero Montes. Una niña de unos 8 años, llamada Ana, y su abuela Isabel, viven en el barrio del Sol, el área de la demolición. Quiero saberlo todo,
de dónde vienen, cómo sobreviven, quiénes son. Y, sobre todo, Marcos, quiero saber de dónde conocen esa canción. Marcos asintió, sin hacer preguntas. Conocía la historia de Lía. Comprendió de inmediato que no era una simple petición. Era una orden que emanaba del corazón de la herida más profunda de su jefe. El primer informe llegó esa misma tarde, tan rápido y desolador como un golpe. Marcos se lo comunicó por teléfono. Señor Montes, la situación es la que cabría esperar. Viven en la más absoluta precariedad. Isabel Rojas tiene una pensión mínima, y la niña no parece estar escolarizada regularmente. Y hay una ironía cruel en todo esto. Su casa es la siguiente en la lista de desalojos forzosos de nuestro proyecto. La orden está programada para dentro de 2 semanas. Ricardo apretó el teléfono con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su propio imperio, la máquina que él había construido para aislarse del dolor, estaba a punto de destruir a la única persona que sostenía una llave a su pasado. Era una coincidencia demasiado retorcida. «Eso no es suficiente, Marcos», replicó, su voz un témpano. «Sigue cavando. Quiero los cimientos, no la fachada». El informe completo llegó al día siguiente en un sobre sellado. Ricardo lo abrió en la soledad de su despacho, después de haber despedido a todo su personal. El dossier contenía fotografías granuladas de Ana jugando en la calle, de la fachada ruinosa de su hogar. Pero fueron los datos impresos en papel oficial los que hicieron que el aire se volviera denso. Primero, el dato más flagrante. No existía ninguna partida de nacimiento a nombre de Ana Rojas, ningún registro oficial de su existencia antes de que apareciera en aquel barrio. La historia que Isabel contaba a los vecinos era vaga. Su hija, una madre soltera y con problemas, se la había dejado a su cuidado antes de desaparecer para siempre. Una historia triste, pero no inverosímil en un entorno como aquel. Pero entonces llegó el golpe final. El dato que Marcos había destacado en rojo. Isabel Rojas se había mudado a la ciudad hacía 10 años. El registro de su primer alquiler coincidía casi exactamente con la fecha en que la vida de Ricardo se había hecho añicos. Había llegado a la ciudad 2 semanas después de que Lía fuera secuestrada del parque. Coincidencia. La palabra resonaba en su cabeza, pero sonaba hueca, insuficiente. Una niña sin pasado. Una abuela con una historia conveniente. Una llegada a la ciudad que encajaba de forma escalofriante en la línea temporal de su tragedia personal. Y, por encima de todo, la canción. La nana secreta que unía todos los puntos imposibles. La teoría de una estafa elaborada se desmoronaba. Esto era diferente, era más profundo, más complejo. Se levantó y caminó hasta el ventanal, contemplando su reflejo superpuesto al de los rascacielos. El hombre que se devolvía la mirada era un extraño, un rey poderoso y temido, pero cuyo mundo entero ahora pendía de la información contenida en un simple archivo sobre una chiquilla de un barrio olvidado. La duda, una emoción que creía haber erradicado, lo carcomía por dentro. Ya no se trataba de un negocio o una amenaza. Se trataba de una verdad que, fuera cual fuera, amenazaba con derrumbar los muros que con tanto esmero había construido alrededor de su corazón. Los días siguientes se convirtieron en un purgatorio para Ricardo. La información del dossier ardía en su maletín de cuero,
Pero la nana infantil ardía aún más en su mente. Durante el día, se sumergía en una vorágine de reuniones y decisiones implacables, proyectando una imagen de control absoluto que no sentía. Por la noche, en la opulencia de su ático, el silencio era un lienzo para el eco de esa melodía y el recuerdo de los ojos serios de Ana. La incertidumbre, una emoción que creía extirpada, lo consumía lentamente. La junta de directores de esa tarde era especialmente tensa. Se debatía una fusión hostil, una operación de miles de millones. Ricardo estaba en su elemento, desmantelando los argumentos de la oposición con una lógica cortante. Tenía a la sala en la palma de su mano, el poder absoluto que tanto anhelaba. Fue en el clímax de su argumentación, justo cuando estaba a punto de dar el golpe de gracia, que su teléfono personal vibró sobre la mesa de caoba. Un número desconocido. Su primer instinto fue ignorarlo. Pero segundos después, el mismo número volvió a llamar, insistente. Un mensaje de texto le siguió. Con un gesto de impaciencia, lo abrió bajo la mesa. 6 palabras que detuvieron el flujo de la sangre en sus venas. Mi abuela no despierta. Ayuda. El mundo se inclinó sobre su eje. La sala de juntas, las cifras multimillonarias, la batalla por el poder. Todo se evaporó como la niebla. Solo quedó la imagen mental de una niña asustada junto a su única protectora. El corazón helado de Ricardo dio un vuelco doloroso, un espasmo de una emoción olvidada que se sentía peligrosamente similar a la preocupación. «Señor Montes, ¿su contraoferta?», preguntó uno de los directivos, ajeno al cataclismo interior. Ricardo se puso de pie abruptamente, su silla chirriando en el silencio expectante. Todos los ojos se posaron en él. «La reunión ha terminado», anunció, su voz plana, carente de su habitual resonancia de poder. Sin más explicaciones, recogió su teléfono y salió, dejando tras de sí un vacío de confusión y asombro. Guiado por las indicaciones entrecortadas de la niña al teléfono, se encontró atravesando la ciudad a una velocidad temeraria. No se dirigió al barrio, sino directamente al hospital público más cercano, a donde los vecinos habían llevado a Isabel. El contraste fue brutal. Salió de su coche de lujo para entrar en un mundo de caos y desesperación. Y allí, en una silla de plástico, estaba Ana. Pequeña, sola, abrazando su muñeca de trapo como un salvavidas. Cuando vio a Ricardo, una oleada de alivio puro inundó sus ojos, un alivio que lo golpeó con la fuerza de una revelación. Por primera vez en una década, alguien lo necesitaba a él, no a su dinero. Se agachó a su altura, un gesto que no había hecho en años. Con una sola llamada, movilizó su verdadero poder. En menos de una hora, una ambulancia privada esperaba en la puerta. Isabel Rojas fue transferida al hospital más exclusivo de la ciudad, a una suite privada donde un equipo de especialistas ya la esperaba. Ricardo cubrió todos los gastos sin dudar, firmando los papeles con una determinación fría que era, en realidad, un acto desesperado. Se aferraba a la vida de esa anciana como si fuera la suya, porque sentía que estaba ligada a las respuestas que él necesitaba. Mientras observaba a Ana mirar a través del cristal de la unidad de cuidados intensivos, una certeza se instaló en su alma.
ya no era un observador. Estaba involucrado, y el camino de regreso a su vida anterior acababa de desaparecer para siempre. Con Isabel sedada y estabilizada en la unidad de cuidados intensivos, una realidad incómoda se impuso sobre Ricardo. Ana estaba sola. La respuesta lógica, el procedimiento estándar dictado por la sociedad, era contactar a los servicios sociales. Pero la imagen de entregar a aquella niña de mirada valiente a un sistema impersonal y burocrático le provocó una aversión visceral e inesperada. En un acto que desafiaba toda su lógica y prudencia cultivadas durante años, tomó una decisión impulsiva. La llevó consigo. Su ático, antes un monasterio de silencio y soledad, un reflejo de su alma, se vio invadido por la presencia callada y observadora de la pequeña. Los primeros días fueron un ejercicio de extraña y tensa convivencia. Ricardo, acostumbrado al orden y al control absoluto de su entorno, se sentía como un intruso en su propia casa. Ana, por su parte, se movía con una resiliencia que lo desarmaba. Exploraba el vasto apartamento con la curiosidad metódica de un astronauta en un nuevo planeta. Tocaba el frío mármol de las estatuas. Miraba con fascinación el océano de luces de la ciudad a través de los ventanales panorámicos y se sentaba en el suelo de madera noble para mantener largas conversaciones con su muñeca de trapo. No pedía nada, no exigía atención. Su silenciosa autosuficiencia era un reproche constante a la opulencia vacía que la rodeaba. Ricardo intentaba mantener su rutina de trabajo desde casa, pero su legendaria concentración se fracturaba. La simple presencia de Ana en la habitación contigua era un recordatorio perpetuo del misterio que los unía, una pregunta sin respuesta que vibraba en el aire. Una noche, mientras él intentaba analizar complejos informes financieros en su despacho, ella se asomó por la puerta, sosteniendo un libro infantil encuadernado en tela azul. Ricardo lo reconoció al instante. Era un vestigio de la vida de Lía, un libro sobre un oso que buscaba las estrellas, uno de los pocos objetos que no había tenido el valor de tirar. «¿Puedes leérmelo?», preguntó ella, su voz apenas un susurro para no perturbar el silencio monumental de la casa. Ricardo estuvo a punto de negarse, de levantar ese muro de frialdad que tan bien lo había protegido. Pero en los ojos de Ana no había exigencia, solo una petición simple y honesta. Con un suspiro que pareció arrastrar el peso de una década de soledad, dejó los informes a un lado y le hizo un gesto para que se acercara. Se sentó en un sofá, y ella se acurrucó en el otro extremo, manteniendo una distancia respetuosa. Él comenzó a leer. Su voz, acostumbrada a dictar órdenes y cerrar tratos multimillonarios, tropezaba con las rimas sencillas y la ternura de la historia. Y entonces, a mitad del cuento, Ana, vencida por el sueño, apoyó su cabeza en el brazo de él. Un contacto leve, casi imperceptible, pero que envió una descarga eléctrica a través de su sistema. Su instinto fue apartarse, pero algo más fuerte lo detuvo. No se movió. Se quedó allí, rígido, leyendo en un susurro hasta que ella se durmió, sintiendo el peso cálido y confiado de la niña contra él. La vulnerabilidad comenzó a filtrarse por las grietas de su armadura. Las visitas diarias al hospital se convirtieron en una rutina extraña. Ricardo observaba desde la puerta cómo Ana le hablaba a su abuela inconsciente, contándole sobre el castillo de cristal y prometiéndole que se curaría pronto.
En esos momentos él no era el magnate, sino un simple espectador de un acto de amor incondicional que le resultaba dolorosamente familiar y a la vez completamente ajeno. Fue en uno de esos viajes de regreso del hospital cuando Ana, mirando las nubes desde la ventanilla del coche, comenzó a tararear la nana. «¿Por qué esa canción te pone triste?», preguntó de repente, con la directa y afilada honestidad de los niños. Ricardo frenó bruscamente en el arcén, el motor un zumbido sordo en el repentino silencio. «Es una canción que le cantaba a alguien que perdí hace mucho tiempo», confesó, las palabras saliendo con dificultad, como si fueran de un idioma olvidado. «¿La extrañas?», insistió ella, sus grandes ojos fijos en él, sin juicio, solo curiosidad. «Cada día», respondió él, y la verdad de esa admisión, dicha en voz alta por primera vez en años, lo golpeó con una fuerza renovada. Mientras tanto, el mundo exterior no se había detenido. Su comportamiento errático no pasó desapercibido. Javier Garrido, su principal rival en la junta directiva, un hombre de ambición tan grande como su falta de escrúpulos, comenzó a oler sangre. La repentina preocupación de Ricardo por una familia anónima era una anomalía demasiado grande. Javier, sospechando una debilidad que podría usar a su favor, ordenó a sus propios hombres que investigaran discretamente. Empezó a seguir los pasos de Ricardo, y sus hombres pronto conectaron los puntos. La demolición paralizada, las millonarias facturas de un hospital de élite y la inexplicable presencia de la niña en la vida del magnate. La amenaza, hasta ahora una sombra, comenzaba a adquirir un rostro y una intención. Javier no sabía qué había encontrado, pero estaba decidido a usarlo para destruir a su rival. La frágil tregua se rompió con la violencia de un trueno en un cielo despejado. La mañana había comenzado con una quietud casi doméstica. Ricardo observaba a Ana dibujar sentada en la inmensa alfombra de su salón, un pequeño universo de colores en medio del minimalismo cromático de su vida. Por un instante, el magnate se permitió la herejía de pensar que aquello podría ser normal. La ilusión se hizo añicos con una llamada del hospital. Era el jefe de nefrología. Su voz, profesional y desprovista de emoción, fue un martillo contra el cristal. «Señor Montes, hemos completado las pruebas de la señora Rojas. Su fallo renal es terminal. La diálisis es una solución temporal, pero su corazón es demasiado débil para soportarla a largo plazo. Su única oportunidad real es un trasplante de riñón». Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cuándo? ¿Cuánto cuesta?». «Ponga el precio que sea». Hubo una pausa al otro lado de la línea, una que subrayaba la impotencia de su poder. «Señor, esto no es una cuestión de dinero, es una cuestión de compatibilidad y tiempo. La hemos puesto en la lista de espera nacional, pero es larga. Necesitamos un donante compatible, y lo necesitamos con urgencia. Cada día que pasa, sus posibilidades disminuyen». El reloj había comenzado su cuenta atrás. Por primera vez en su vida adulta, Ricardo se enfrentaba a un problema que no podía resolver con un cheque. Colgó el teléfono, el peso de esa sentencia oprimiéndole el pecho. Miró a Ana, que seguía absorta en su dibujo de una abuela sonriente bajo un sol radiante. ¿Cómo podía explicarle que el sol de su pequeño mundo se estaba apagando? Mientras su mente luchaba por procesar el diagnóstico, el segundo golpe cayó, esta vez
desde el mundo que él sí dominaba. Su teléfono corporativo estalló en un frenesí de llamadas y mensajes. Era su jefa de relaciones públicas, su voz al borde de la histeria. «Ricardo, enciende la televisión, cualquier canal. Ahora». Obedeció y su propio rostro llenó la pantalla. No era una noticia sobre finanzas o negocios. Era un especial de última hora. Sobre una foto suya, tomada con teleobjetivo, en la que se le veía entrando en el hospital con Ana de la mano, un titular sensacionalista parpadeaba en letras amarillas. El oscuro secreto de Ricardo Montes, filántropo o depredador. El reportaje era una obra maestra de la difamación, tejiendo una narrativa tóxica a partir de verdades a medias. Mostraba fotos de la humilde casa de Ana, yuxtapuestas con la opulencia de su ático. Insinuaba una relación inapropiada, una familia secreta ocultada por años, o peor, un interés perverso en una niña vulnerable cuya familia estaba a punto de ser desalojada por su propia empresa. La mano de Javier Garrido era inconfundible en la crueldad y la precisión del ataque. El escándalo explotó con la fuerza de una bomba nuclear. En cuestión de minutos, los noticieros de todo el país replicaban la historia. El precio de las acciones de Acero Montes comenzó a caer en picado. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Su fortaleza de poder y reputación, construida a lo largo de décadas, se estaba desmoronando en cuestión de horas. El mundo exterior se abalanzaba sobre él, pero su única preocupación estaba en la habitación contigua. Tenía que proteger a Ana. Apagó el televisor justo cuando Ana entraba en el salón. ¿Pasa algo?, preguntó ella, percibiendo la tensión en el aire. «No es nada, solo trabajo», mintió Ricardo, su voz forzadamente calmada. Pero el asedio ya había comenzado. Los flashes de las cámaras de los paparazzi empezaron a rebotar en sus ventanas desde la calle, como relámpagos de una tormenta artificial. Ana se acercó a la ventana, curiosa. Ricardo la interceptó, corriendo las pesadas cortinas y sumiendo la habitación en una penumbra protectora. Estaban atrapados. La enfermedad de Isabel era un enemigo silencioso que los consumía desde dentro, y el escándalo mediático era un monstruo rugiente que los sitiaba desde fuera. Las apuestas habían alcanzado su punto máximo. Atrapado entre la cuenta atrás médica y la guerra corporativa, Ricardo comprendió que cualquier movimiento en falso no solo le costaría su imperio, sino que destruiría la vida de la niña que de alguna manera se había convertido en el centro de la suya. El ático se había convertido en una jaula de oro y cristal. Afuera, un enjambre de periodistas y fotógrafos montaba guardia, sus cámaras como ojos de depredadores esperando el más mínimo movimiento. Dentro, el silencio era denso y cargado de veneno. Ricardo sabía que no podían quedarse allí. Cada flash que iluminaba las cortinas era una agresión directa a la inocencia de Ana, cada titular un ladrillo más en el muro que Javier Garrido construía para sepultarlo. Tomó una decisión en una fracción de segundo. No era una estrategia de negocios, sino el instinto puro de un animal protegiendo a su cría. «Vamos a hacer un viaje», le dijo a Ana, su voz un susurro urgente, mientras la ayudaba a empacar una pequeña mochila con sus dibujos y su inseparable muñeca. Usando el ascensor de servicio que descendía directamente a los niveles más profundos del aparcamiento subterráneo, eludieron el cerco mediático. En un coche anónimo que él mismo conducía, se fundieron en el tráfico nocturno de la ciudad, dejando atrás el caos y el escándalo
como si se despojaran de una piel infectada. Mientras las luces de la metrópolis se desvanecían en el retrovisor, Ricardo sintió un vértigo extraño. No huía como un cobarde, escapaba como un estratega que traslada a su pieza más valiosa a un lugar seguro del tablero. Condujo durante horas, adentrándose en la oscuridad del campo, hasta que las estrellas se hicieron visibles, nítidas y brillantes. Su destino era una finca familiar abandonada, Las Golondrinas, un lugar que no había pisado en más de una década. Era el santuario de su infancia y el escenario de los veranos felices con su esposa, antes de que la tragedia lo envenenara todo. Al llegar, el aire olía a tierra húmeda y a pino, un aroma que casi había olvidado. La casa, una construcción rústica de piedra y madera, estaba cubierta por el polvo del tiempo. Dentro, los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando un despertar. Para Ricardo, entrar allí fue como caminar dentro de su propio corazón herido. Cada objeto era una reliquia. El viejo piano desafinado que su madre tocaba, las marcas de altura de Lía en el marco de una puerta. Lejos de la armadura de su vida de CEO, se sintió vulnerable, despojado. Esa noche intentó cocinar algo. Abrió la nevera y solo encontró unos huevos y un poco de queso. Él, que podía comprar cadenas de restaurantes enteras con una firma, se encontró torpe e inútil frente a una sartén. Su intento de hacer una tortilla fue un desastre quemado, que para su sorpresa hizo reír a Ana por primera vez con una carcajada genuina y sonora. Y en ese sonido, Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. Compartieron el queso y pan tostado en un silencio cómodo, bajo la luz de una única bombilla. Al día siguiente, el sol reveló la belleza olvidada del lugar, un campo que se extendía hasta un pequeño arroyo. En un viejo cobertizo, Ricardo encontró lo que buscaba, una cometa de colores que había construido con su propio padre. Estaba polvorienta, pero intacta. La llevó al campo y bajo la mirada curiosa de Ana, la lanzó al viento. Al principio la cometa se tambaleó y cayó, pero él insistió, corriendo por la hierba alta, su traje caro olvidado en la casa, su mente libre de cifras y estrategias. Finalmente, la cometa atrapó una corriente de aire y se elevó, un punto vibrante de color en el azul infinito del cielo. Le entregó el hilo a Ana. La expresión de asombro y pura felicidad en el rostro de la niña, mientras sentía la fuerza del viento tirando del hilo, fue una revelación para Ricardo. Por primera vez en 10 años, no estaba pensando en lo que había perdido, sino en lo que estaba justo frente a él. La risa de una niña, el calor del sol, la simple y profunda alegría de ver una cometa volar, lejos de su mundo de acero y poder, rodeado por los fantasmas de su pasado, Ricardo Montes comenzaba a sentir el tirón de su propia humanidad, tan fuerte e insistente como el hilo de la cometa en las manos de Ana. La vida en Las Golondrinas se asentó en una rutina pacífica y surrealista, un interludio suspendido en el tiempo. Durante el día, exploraban los alrededores. Ricardo le enseñó a Ana a identificar las constelaciones en el cielo nocturno, tal como su padre le había enseñado a él. Nael. Ana, a cambio, le mostraba el mundo a través de sus ojos, encontrando maravillas en una mariquita sobre una hoja o en la forma de las nubes. La conexión entre ellos se profundizaba con cada gesto, cada silencio compartido.
Ya no era una relación de protector y protegida, sino algo más orgánico y profundo, algo que Ricardo no se atrevía a nombrar. Pero la realidad, contenida a distancia por la geografía, no podía ser ignorada para siempre. Ricardo recibía actualizaciones diarias del hospital. El estado de Isabel se mantenía precariamente estable, una vela parpadeando en una corriente de aire. Un día, la llamada fue diferente. Era la propia Isabel. Su voz era un hilo frágil, pero lúcido. «Señor Montes, Ricardo», dijo, la formalidad rota por la urgencia. «Tengo que hablar con usted, no por teléfono». «Venga, por favor». Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Sabía que aquel momento llegaría. Dejó a Ana al cuidado de la esposa del capataz de la finca, una mujer de confianza, y condujo de regreso a la ciudad, sintiendo que cada kilómetro lo acercaba a un veredicto final. El hospital, ahora libre del asedio mediático gracias a su desaparición, parecía un lugar diferente. En la habitación privada, Isabel lo esperaba. Estaba pálida y delgada, conectada a un monitor que pitaba suavemente, pero sus ojos tenían una claridad febril, la de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. «Gracias por todo lo que ha hecho por nosotras», comenzó ella, su voz apenas un murmullo. «Usted es un buen hombre a pesar de lo que dicen». Ricardo desestimó el cumplido con un gesto. «Estoy aquí porque esa niña, esa canción...» «Lo sé», lo interrumpió Isabel suavemente. «Y es por eso que debes saber la verdad. Me estoy muriendo, Ricardo. Siento que mi tiempo se acaba, y no puedo irme con este peso en mi alma. Ana, ella no es mi nieta». Ricardo se quedó inmóvil. Aunque una parte de él lo había sospechado, oír las palabras en voz alta le robó el aliento. Isabel continuó, sus palabras ganando fuerza con la confesión. «Hace 10 años yo vivía en un pueblo a las afueras. Una noche una mujer joven llamó a mi puerta. Estaba desesperada, fuera de sí. Llevaba un bebé en brazos. Me dijo que no podía cuidarla, que la perseguían, que tenía que huir. No entendí la mitad de lo que decía. Estaba delirando de miedo y tristeza. Me suplicó que me quedara con la niña, que la amara como si fuera mía. Y se fue. Desapareció en la noche como un fantasma». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. «La única cosa que me dijo sobre la bebé, mientras la acunaba por última vez, fue que no olvidara su canción. Y me la tarareó. La misma melodía que usted escuchó. Una nana triste sobre estrellas que cuidan a los que se quedan solos». El corazón de Ricardo latía con una fuerza brutal contra sus costillas. El aire en la habitación se sentía denso, eléctrico. «Esa mujer... ¿cómo era?», preguntó, su voz ronca. «No recuerdo bien su rostro, estaba oscuro, y ella estaba muy alterada. Pero nunca olvidaré la manta en la que estaba envuelta la bebé. Era lo único que tenía. Pensé que quizás usted...». Isabel se inclinó con esfuerzo hacia la mesita de noche y sacó un pequeño bulto de tela. Lo desdobló con manos temblorosas. Era un pequeño cobertor de lana, descolorido por los años y los lavados, pero increíblemente suave. Se lo tendió a Ricardo. Él lo tomó. La lana era familiar al tacto. Y entonces lo vio. En una esquina,
Bordado con un hilo de seda azul que apenas se distinguía del fondo, había un pequeño monograma. 2 letras entrelazadas con una caligrafía elegante y delicada. L.M. Lía Montes. El bordado que su propia madre, fallecida hace mucho, había cosido a mano como regalo para su nieta nonata. Un detalle íntimo, un secreto familiar que nadie fuera de su círculo más cercano podría conocer. El mundo de Ricardo se fracturó en 1.000.000 de pedazos y se reconstruyó en un instante. La canción, la edad, la fecha de llegada a la ciudad, el cobertor. Todo encajaba con una claridad tan perfecta como dolorosa. La verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán, arrasando con una década de dolor, cinismo y soledad. La niña que había encontrado en aquel callejón, la niña que en ese momento lo esperaba en su refugio del pasado, no era un recordatorio de su hija. Era su hija. Ana era Lía. Ricardo salió de la habitación del hospital como un hombre que camina a través de los escombros de su propia vida. El cobertor de lana en sus manos no era un objeto, sino el peso tangible de 10 años perdidos, un talismán que lo conectaba con un pasado que creía muerto y un futuro que jamás había imaginado. Ana era Lía. La verdad no era una simple información, era una transmutación que alteraba la química de su sangre, el ritmo de su corazón. El viaje de regreso a las golondrinas fue un borrón, un trance en el que las carreteras y los paisajes se desvanecían ante la intensidad de su epifanía. El rey del acero se había fundido y en su lugar emergía algo nuevo. Un padre. Cuando llegó a la finca, la vio desde lejos. Lía. Su Lía estaba sentada bajo el gran roble, dibujando. Su cabello oscuro brillaba bajo el sol de la tarde. Por primera vez, Ricardo no vio a una niña extraña con coincidencias inquietantes. Vio los ojos de su esposa, la sonrisa de su madre, su propia terquedad reflejada en la concentración con la que trazaba líneas sobre el papel. El amor que había mantenido encerrado bajo llave, un dolor fosilizado, se liberó con una fuerza abrumadora, llenándolo de un propósito tan claro y puro como el aire del campo. Su teléfono vibró, arrancándolo de su ensimismamiento. Era Marcos, su jefe de seguridad, su voz grave y urgente. «Señor, tiene que saberlo. Javier Garrido ha convocado una junta extraordinaria para mañana. Usará la cláusula de moralidad del estatuto de la empresa. Va a pedir su destitución inmediata aprovechando el escándalo. Tiene los votos, Ricardo. Van a quitarle a Acero Montes». En cualquier otro momento de su vida, esa noticia habría sido una declaración de guerra. Habría desatado su furia, habría movilizado ya sus ejércitos de abogados, habría contraatacado con una brutalidad financiera diseñada para aniquilar a su enemigo. Pero ahora, las palabras de Marcos sonaban lejanas, como el eco de una batalla en un país extranjero. ¿Su imperio? ¿Su trono de acero y cristal? Se dio cuenta con una claridad asombrosa de que ya no le importaba. Eran solo cosas, monumentos a un hombre que ya no existía. «Déjales», respondió Ricardo, su voz tan tranquila que Marcos pensó que se había cortado la llamada. «Déjales que tengan su reunión». Colgó antes de que Marcos pudiera protestar. Su elección ya estaba hecha. No era una elección entre su empresa y su hija. Era la elección entre una vida de poder vacío y una de significado real. Pasó el resto de la tarde con Lía,
no como el magnate Ricardo Montes, sino simplemente como un hombre que intentaba recuperar una década en unas pocas horas. Caminaron junto al arroyo, y él le contó historias de cuando era niño en esa misma tierra. Ella, a su vez, le habló de sus sueños, de los cuentos que su abuela Isabel le contaba. No le dijo la verdad sobre su identidad. No todavía. El momento no era el adecuado. Primero tenía que asegurar su mundo. Esa noche, mientras Lía dormía profundamente, en la habitación que una vez fue la suya, Ricardo se sentó en el viejo despacho de su padre. Realizó una serie de llamadas que sellaron su destino y redefinieron su legado. No llamó a abogados para luchar, sino a banqueros para ceder. Con una calma metódica, dio las órdenes para liquidar su participación mayoritaria en Acero Montes. Una fortuna construida sobre la ambición implacable, desmantelada en menos de una hora por un acto de amor absoluto. Una parte sustancial de esa fortuna fue transferida a un fideicomiso blindado a nombre de Lía. Otra porción, gigantesca, se destinó a crear algo nuevo, la Fundación Renacer, una organización con dos misiones. La primera, proporcionar los mejores cuidados médicos a personas sin recursos, con Isabel Rojas como su primera beneficiaria, garantizando no solo su trasplante, sino su recuperación completa. La segunda, financiar equipos de investigación y apoyo para encontrar a niños desaparecidos. Fue el sacrificio supremo. Estaba entregando el símbolo de su poder, la fuente de su identidad pública, todo aquello por lo que había luchado. Pero no se sintió como una pérdida. Se sintió como una liberación. Al colgar el último teléfono, un silencio profundo llenó la casa. Ricardo caminó hasta la habitación de Lía y la observó dormir. La nana, que una vez fue un lamento de pérdida, ahora resonaba en su mente como una promesa de un nuevo comienzo. Había perdido su reino, pero había encontrado a su heredera. Y en ese intercambio había ganado el mundo entero. La noticia de la renuncia de Ricardo Montes y la liquidación de sus acciones en Acero Montes cayó como una bomba sísmica en el mundo financiero. La Junta Extraordinaria convocada por Javier Garrido se convirtió en una farsa. Llegó preparado para una ejecución pública, pero se encontró con que la víctima ya se había marchado del patíbulo, dejándole solo con un trono vacío y las cenizas de un imperio que ya no pertenecía a nadie. El escándalo mediático, privado de su principal protagonista, se desinfló como un globo pinchado. La narrativa del magnate depredador fue reemplazada por la del excéntrico multimillonario que lo abandonaba todo. La verdad, como a menudo sucede, era mucho más compleja y permanecía oculta al ojo público. Para Ricardo, las consecuencias de su sacrificio no se midieron en titulares o cifras bursátiles, sino en actos silenciosos y transformadores. Lo primero fue asegurar el futuro de Isabel. Con los fondos ilimitados de la recién creada Fundación Renacer, los mejores especialistas del país se movilizaron. Encontraron un donante compatible en un tiempo récord. La operación de trasplante fue un éxito rotundo. Mientras Isabel se recuperaba lentamente, Ricardo se enfrentaba a la tarea más difícil de su vida, una llamada a su exesposa, Elena. Hacía años que no hablaban más allá de fríos saludos en aniversarios luctuosos. Elena vivía en otra ciudad, habiendo reconstruido su vida sobre los cimientos de su dolor compartido. Ricardo marcó su número con manos temblorosas. Cuando ella contestó, su voz era distante,
cautelosa. Él no se anduvo con rodeos. Con una honestidad brutal y despojada de cualquier orgullo, le contó todo: la niña, la canción, la investigación, la confesión de Isabel y, finalmente, el cobertor. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, tan profundo que Ricardo pensó que le había colgado. «Voy para allá», dijo Elena finalmente, su voz rota por una emoción que trascendía el tiempo y la distancia. El reencuentro no fue en un lujoso apartamento, sino en la humilde habitación del hospital donde Isabel descansaba. Cuando Elena vio a Lía por primera vez a través del cristal de la puerta, se llevó una mano a la boca, sus piernas flaqueando. Ricardo la sostuvo. No fue un encuentro explosivo, sino un reconocimiento sagrado y silencioso. Lía, que había sido preparada con delicadeza por Ricardo, miró a esa mujer desconocida con sus ojos grandes y serios. Vio el dolor, el anhelo y un amor tan inmenso que no necesitaba explicación. El primer abrazo entre madre e hija fue tímido, frágil, pero contenía la fuerza de una década de esperanza perdida. Los días que siguieron fueron un delicado proceso de reconstrucción. La nueva familia comenzó a tomar forma, una constelación insólita unida por la tragedia y la redención. Ricardo, Elena, Isabel y Lía. Pasaban los días en el hospital, y luego, cuando Isabel recibió el alta, se instalaron todos juntos en Las Golondrinas. La finca, antes un mausoleo de recuerdos dolorosos, se llenó de vida. Las risas de Lía resonaban en los pasillos. Elena e Isabel, dos mujeres de mundos opuestos, encontraron un vínculo en su amor compartido por la niña, compartiendo historias y construyendo un puente entre sus pasados. Ricardo observaba todo esto, no como el centro del universo, sino como una pieza más del engranaje. Su transformación era evidente. Había cambiado los trajes a medida por vaqueros y camisas sencillas. Pasaba sus días reparando la vieja cerca de la finca, enseñando a Lía a montar en bicicleta y simplemente estando presente. Un día, mientras supervisaba los planos para el primer gran proyecto de su fundación, sintió una mano en su hombro. Era Elena. «El viejo barrio de Ana, de Lía», dijo ella señalando el mapa. La demolición se detuvo. «No se va a demoler», respondió Ricardo, su voz firme. «Lo vamos a reconstruir». Sus planos no eran para una torre de oficinas, sino para un centro comunitario. Un lugar con un parque, una biblioteca, una pequeña clínica y viviendas dignas para las familias que una vez estuvo a punto de desplazar. La crisis se había resuelto, no con una victoria aplastante, sino con una paz ganada a pulso. Había perdido una fortuna material, un estatus, una identidad. Pero al mirar a su hija, riendo mientras corría por el campo con Elena, y a Isabel descansando en el porche, supo que lo que había ganado era invaluable. La reconstrucción de su familia y de su alma apenas comenzaba. Había transcurrido un año que había redibujado el mapa de sus vidas. La escena final no se desarrolla en un ático con vistas a la ciudad ni en una sala de juntas, sino en un parque vibrante y lleno de sol. Es un parque que no existía 12 meses atrás. Se extiende donde antes había callejuelas polvorientas y casas a punto de derrumbarse. En el corazón del renovado barrio, ahora rebautizado Villa Renacer. El centro comunitario financiado por la Fundación de Ricardo
es una realidad bulliciosa. Hay niños jugando en los columpios nuevos, ancianos conversando en bancos a la sombra, y el sonido de la vida floreciendo donde antes solo había desesperanza. Ricardo Montes está allí, pero es casi irreconocible. No por un cambio físico drástico, sino por la ausencia de la tensión que antes marcaba su rostro. Viste de manera sencilla, y hay una ligereza en su postura que nunca tuvo como magnate. Está empujando a Lía en un columpio, lanzándola cada vez más alto hacia el cielo azul. La risa de Lía es el sonido más valioso del universo, una melodía que ha reemplazado el zumbido de los mercados bursátiles en la mente de su padre. Ella ya no es la niña silenciosa y precavida que él conoció. Es una chiquilla de 9 años, llena de energía y confianza, segura en el amor que la rodea. A pocos metros, sentadas en un banco, Elena e Isabel observan la escena. La amistad entre ellas se ha consolidado en un lazo fuerte y genuino. Elena, que había encontrado una nueva paz, ahora dirige activamente la división de búsqueda de niños desaparecidos de la Fundación, usando su propia experiencia para ayudar a otras familias. Isabel, con la salud completamente restaurada, es la abuela consentidora de todo el barrio, una matriarca sabia y querida. Ya no hay barreras de clase o de pasado entre ellas, son simplemente familia. Javier Garrido, por su parte, obtuvo lo que quería, el control de Acero Montes. Pero su victoria fue pírrica. Sin la visión y la fuerza de Ricardo, la compañía se estancó, perdiendo su filo innovador y convirtiéndose en una más del montón. El poder que tanto anhelaba resultó ser una carga monótona, un reino sin alma. A veces, los informes económicos mencionaban de pasada los proyectos filantrópicos de Ricardo, y una punzada de algo que se parecía a la envidia lo atravesaba. Una sensación que no podía sofocar con todo el dinero que ahora controlaba. Lía salta del columpio en movimiento y corre hacia su padre, abrazándolo con fuerza por las piernas. «Más alto la próxima vez», exige con una sonrisa radiante. «Lo que la princesa ordene», responde Ricardo, levantándola en brazos y haciéndole cosquillas. En ese momento, mientras el sol de la tarde baña el parque en una luz dorada, Lía, acurrucada en los brazos de su padre, comienza a cantar. Es la canción de cuna. Pero la melodía ha cambiado. Ya no es el lamento triste y solitario de una niña abandonada. En su voz, la nana se ha transformado. Ahora es una melodía alegre, una celebración del reencuentro, una canción llena de la seguridad y el calor del hogar. Habla de las mismas estrellas, pero ya no como guardianas lejanas, sino como amigas cercanas que celebran con ellas. Narrador. Hay quienes pasan toda su vida construyendo imperios de piedra y acero, creyendo que la riqueza se mide en lo que se posee. Ricardo Montes era uno de ellos. Pero el destino, a través de la voz de una niña, le enseñó la lección más importante, que el verdadero valor no reside en las cuentas bancarias, sino en los lazos que nos unen. Descubrió que la fortuna más grande no es la que se acumula, sino la que se comparte, y que un solo acto de amor puede reconstruir un alma rota. A veces, para encontrar el camino de regreso a casa, primero debemos estar dispuestos a perderlo todo. Porque al final, la única herencia que verdaderamente importa es el amor que dejamos en los corazones de quienes tocamos.
Si crees en las segundas oportunidades, dale a me gusta y suscríbete para más historias que tocan el corazón. Comparte este video con alguien que necesite recordar qué es lo verdaderamente importante en la vida.